Vamos a ver cómo hacer el estudio de la continuidad en una función o de trozos. Entonces, en primer lugar, tendremos que estudiar el dominio, pero al tratarse de una función a trozos, además, tendremos que analizar la continuidad en los puntos de frontera de la función a trozo. Bueno, ¿cuáles son los puntos de frontera en esta función que tenemos en el ejemplo? Bueno, primero nos centramos aquí. Y nos dice que para los valores de x menores o iguales que menos 1 tendremos que usar esta expresión algebraica. Esto lo voy a plasmar en este esquema que tenemos aquí abajo. Y entonces resulta que el menos 1 para los menores o iguales que 1, es decir, de menos infinito a menos 1 incluido, usamos esta expresión algebraica. A continuación nos dice en este intervalo tenemos que usar esta otra expresión algebraica. Bueno, pues esto lo decimos que desde menos 1 abierto hasta el 2 tendremos que usar esta expresión algebraica y en el siguiente intervalo nos dice para los mayores o iguales que 2, es decir, a partir del 2 hasta más infinito. Ahí tendremos que usar esta expresión algebraica. Bueno, pues los puntos de frontera van a ser estos puntos en los que digamos que son de transición, que dejamos de usar una expresión para usar otra. Por lo tanto, los puntos de frontera serían el menos 1 y el 2 en este ejemplo. En esos puntos tendremos también que estudiar las posibles discontinuidades, pero vamos a empezar por el dominio. Vamos a hacer el estudio del dominio, eso lo tenéis explicado en otro vídeo, y entonces os recuerdo que era lo siguiente. Tendremos que estudiar los puntos que no tienen imagen. Entonces vamos a analizar cada una de las tres expresiones algebraicas que hay en nuestra función a trozos. Entonces, observando la primera, sabemos que el denominador tiene que ser distinto de 0. Bien, eso es así, pero en este caso esta función no está definida en todo R, sino solamente en el intervalo que va desde menos infinito a menos 1. Y vemos que el 0, que es el punto en el que esta expresión tiene problemas, no pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 1. Es decir, mirad en el esquema, el 0 se encuentra aquí. Ahí estaría el 0, por lo tanto, para hallar la imagen del 0, yo no tengo que utilizar el 3 dividido entre x, tendría que utilizar x menos 2. Por lo tanto, el 0 sí que tiene imagen, así que no hay ningún problema, por lo tanto, en el 0. Vamos a la siguiente expresión. Ahora tendríamos que analizar, hacer el estudio de esta. Esta es una recta, no tiene ningún problema ni en R, ni en intervalo, ni en el intervalo en el que estamos ahora mismo trabajando con ella, ninguno. Vamos a analizar la siguiente, que era esta. Y aquí, bueno, aquí sí que puede haber un problema, porque tenemos una fracción algebraica, el denominador debe ser distinto de 0, por lo tanto x no puede valer 3, el 3 no lo puedo sustituir ahí. Pertenece, ¿en qué intervalo estamos trabajando con ella? Pues estamos trabajando en el intervalo que va de 2 a más infinito. ¿Pertenece el 3, que es ese punto, al intervalo en el que estoy trabajando con ella? Pues sí, en efecto, el 3 pertenece. Miradlo en el esquema nuevamente, vuelvo a aparecer el esquema. El 3, ahí lo dibujo, estaría aquí. Luego, como está ahí, es con esta función con la que nosotros tendríamos que calcular la imagen de 3, no con ninguna de las otras dos. ¿Vale? No sería ni con esta ni con esta, puesto que el 3 no está en sus intervalos. Por lo tanto, la imagen del 3 la tendríamos que sustituir justamente en la expresión en la que no lo podemos sustituir, porque me sale 6 entre 0. ¿Vale? Luego borro esta aclaración, es decir, que el 3 no va a tener imagen porque justo para hallar su imagen tendría que sustituirla en esa expresión algebraica y ahí no es posible sustituirla dado que nos da 6 entre 0. Bueno, pues borro las aclaraciones y hemos llegado entonces a la conclusión de que como el 3 pertenece aquí, pues no tiene imagen.
Luego ya hemos encontrado uno de los puntos de conflicto. El dominio, por lo tanto, sabemos que el 3 no tiene imagen. Bueno, hay una cosa que no os he dicho al principio a la hora de escribir el dominio. Además de tener en cuenta esto, siempre tenemos que, por si acaso, echar un vistazo aquí a lo que os estoy marcando, que es a estos intervalos. Vamos a ver si en efecto abarcan, toda la recta real o si ha habido algún valor al que no se le ha definido imagen. No es así, vemos que desde menos infinito a más infinito todos tienen imagen, por lo tanto tampoco ha habido ningún problema por esa parte, es decir, el único problema que hemos encontrado, el único número que no va a tener imagen es el 3. Por lo tanto, el dominio es todos los números reales excepto el 3. Bueno, en otras funciones que hemos trabajado, que no eran funciones a trozos, decíamos que la función era continua en todo su dominio. Vale, eso en este caso no tiene por qué ser cierto. No tiene por qué coincidir en las funciones a trozos el dominio con el conjunto en el que es continua. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que hay una posible, insisto, posible discontinuidad en los puntos de frontera que eran el -1 y el 2. Entonces, yo tengo que ver si hay o no discontinuidad finalmente en esos puntos. Los tendré que estudiar. Bueno, de momento sigo estudiando la discontinuidad que he localizado con el dominio, que era el 3. Luego pasaré ya a estudiar los puntos de frontera. De momento sigo con el dominio. Entonces, al estudiar el dominio, he visto que no hay imagen del 3, por lo tanto no se cumple la primera de las condiciones para que una función sea continua en un punto. Recuerdo cuáles eran, tiene que existir la imagen, el límite y las dos cosas valen lo mismo. Entonces, directamente mi función es discontinua en el 3, porque la primera de los requisitos no se cumple. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad tenemos? Porque además de localizar las discontinuidades, tenemos que clasificarlas. Para eso, hallamos el límite cuando x tiende a 3 de mi función a trozos. Y digo, oye, para hallar el límite, ¿dónde tengo que sustituir? A ver, voy a rescatar nuevamente, voy a reescribir el esquema para que lo tengamos a la vista. Era así. Vale. Estamos hallando el límite en el 3. El 3 se encuentra aquí. A la derecha del 3. Y a la izquierda del 3, a ambos lados, recordad que el límite no nos dice lo que pasa en 3, sino lo que pasa a su derecha y a su izquierda, estamos trabajando con la misma expresión algebraica. Recordad que en el primer intervalo trabajamos con esta. En el intervalo este de aquí teníamos esta y aquí teníamos esta expresión. ¿Vale? Entonces, tanto a la derecha del 3 como a la izquierda del 3 estamos utilizando la misma. Esto es importante porque luego cuando estudiemos los puntos de frontera, los límites en los puntos de frontera, la situación va a ser otra. Pero 3 no es punto de frontera. A su derecha y a su izquierda trabajamos con esta expresión. Así que no es necesario de momento ver derecha e izquierda, ¿vale? Sustituyo ahí y al sustituir el 3 me sale 6 entre 0. Bueno, sabemos que 6 entre 0 es infinito en cualquier caso. Sabemos que hay que determinar qué signo, pero lo que está claro es que si el límite es infinito, yo ya tengo clasificada la discontinuidad que hay en el 3. Se trata de una discontinuidad de salto infinito. En x igual a 3. Ya tenemos nuestra primera discontinuidad localizada y clasificada. Además, para completar el estudio del límite, pues tendríamos que hacer los signos a la derecha y a la izquierda. Y veremos que el límite a la derecha dará más infinito y el límite a la izquierda daría
menos infinito. Bueno, esto habría que hacerlo también. Al final de los vídeos, pues os haré un dibujo de la gráfica donde juntemos toda la información que tenemos sobre todas las discontinuidades. Bueno, y ahora en otro vídeo voy a contaros cómo analizar la posible discontinuidad en los puntos de frontera. Así que seguimos con otro vídeo, este mismo ejercicio.